déjeme saludar al maestro Daniel Marmolejo, documentalista, productor, director, analista y gran amigo de este espacio libre como el viento. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, querido Vicente? Saludándote a ti, a Toño, a todos tus invitados y desde luego a la gran audiencia crítica de Sin Censura en un día muy interesante para el análisis, Vicente. Definitivamente, y ahí te encargo dos temas, si puedo pedirte, ¿no? Sí, sí, sí. AMLO y su libro, la Ujú. reaparición del presidente. Regresó el viejón, por ahí le puse yo en redes, y vaya que sí generó mucho malestar en la oposición. Y lo de la Fiscalía General de la República, que hemos señalado también como un tema trascendental, importante, más que importante en este momento histórico. Esos dos temas, mi querido Daniel Marmolejo. Comencemos por lo duro y A ver, luego, si quieres, Vicente, vayamos a lo hermoso. venga. Y dentro de lo duro, bueno, pues es el cambio en la Fiscalía General de la República, que ha significado el desplazamiento del exfiscal Alejandro Gertz Manero, una figura interesante para el análisis, a la cual se le escribieron libros también, donde se criticaba su función. Y bueno, pues Alejandro Gertz Manero llegó en un momento muy importante que significó la transición de México hacia el fenómeno, movimiento de la Cuarta Transformación. Y esto tendría como lógica que él debería de mantener una agenda política nacional alineada, sobre todo dentro de su función, pues de contribuir a la justicia en nuestro país. Por lo tanto, este nombramiento que pasó por el Senado de la República inicialmente tuvo a otras figuras, como el maestro Batis también, que contendió para el cargo, pero Gertz Manero muy sagazmente hizo un trabajo muy importante, pues de vincularse y de hablar con las dirigencias políticas mediante un cabildeo, que fue lo que finalmente contó mucho para su llegada. Y bueno, pues el propósito, el objetivo de Alejandro Gertz Manero se planteó específicamente en hacer de la Fiscalía una instancia para la Procuración de Justicia que cambiaría el paradigma de las procuradurías, que sería una fiscalía autónoma, y fundamentalmente donde se conocería la verdad. Y había muchas verdades, Vicente, en el medio ambiente en el que llega Alejandro Gertz Manero, como el tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También estaba el tema de Odebrecht, el tema de la estafa maestra, el tema del huachicol, de delincuencia organizada, y hay que decirlo también, el caso de Israel Vallarta, que ha estado contigo poco antes. Así es que Gertz Manero tenía una agenda, además de todos los problemas que pudieran surgir regularmente, sobre todo de pues, el combate al crimen organizado en el interior de nuestro país y que ha causado muchos problemas. Tenemos a lo largo de todo esto el tema de Teuchitlán y otras cuestiones que se pusieron pues, en el frente de la reflexión nacional. Bueno, ¿qué pasó con Gertz Manero? Yo creo que es un hombre capaz, que tenía un equipo muy cerrado y la fiscalía, de acuerdo a la reforma que se instauró, pues está conformada por 11 fiscalías especializadas. Y dentro de estas fiscalías hay nexos con el pasado. Entonces, a partir de que el fiscal Gertz Manero comienza a trabajar, las otras fiscalías especializadas también comienzan una ardua labor, pero que no estuvo ajena de los vicios que tenía la Procuraduría. Entonces, lo primero que se esperaba es que el cambio paradigmático de Procuraduría a Fiscalía rindiera beneficios para nuestro país, pero desgraciadamente no fue así. Y uno de los ejemplos más evidentes que tú acabas de mostrar fue el de Israel Vallarta, que estaba siendo combatido por la propia fiscalía, a pesar de que todo el cimiento en contra establecido en el ámbito judicial contra Israel Vallarta y Florence Cassé estuvo basado en un montaje.
Y a lo largo de todos estos años, hasta este año que fue liberado, absuelto Israel Vallarta, y que las autoridades no encontraron pues un delito en él y que todavía estaría pendiente que se le hiciera justicia ahora a Israel Vallarta por los casi 20 años, te demuestra que no solamente era la fiscalía la que estaba actuando en contra de Israel Vallarta, querido Vicente, sino que también estaba en contra el Poder Judicial, porque los jueces que estarían recibiendo cantidad de notificaciones, carpetas, todo lo que correspondía al proceso de Israel Vallarta por parte de la Fiscalía, los jueces del caso lo mantuvieron literalmente en la cárcel sin que procediera nada y bajo la sombra de que le iban a imponer más de 400 años de prisión de acuerdo al interés de la Fiscalía General de la República. Otro asunto que también se ha quedado en la borda, que no ha tenido solución, que fue parte de una desintegración de expedientes, de archivos, de evidencias, es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que por cierto, está por regresar el grupo interamericano, el grupo interdisciplinario de expertos independientes a México, después de que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se les mandó de regreso a sus países. Y esto tiene que ver también con un interés, creo yo, de Alejandro Encinas desde la OEA, de que se contribuya a hacer justicia y que se dé con el paradero de los 43 normalistas. A Alejandro Encinas se le cayeron muchos casos, como el caso Odebrecht, el caso agronitrogenados. Sabemos que Emilio Lozoya quedó libre. Sabemos que la Fiscalía mandó abogados frente a los jueces que no tenían preparación alguna, es decir, voy a mandar a personas sin conocimiento para que pierdan. Entonces queda siempre un sesgo de preocupación de por qué se cayeron estos asuntos críticos. Sin embargo, la llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, significa también un cambio en el paradigma de la Fiscalía General de la República cuando hay mucha presión del gobierno de los Estados Unidos, cuando Omar García Harfuch lleva un trabajo muy bueno en el país y cuando todavía tenemos mucha violencia, como la ocurrida esta semana en el estado de Hidalgo, en Tula, donde un comando armado atacó un bar de la forma más cruel y despiadada que tú te puedas imaginar. Y las imágenes están para el análisis en redes sociales de lo que acaba de pasar. Entonces, muchas cosas como estas, o igualmente el caso del propietario, habíamos hablado del Miss Universo, Vicente, y hoy sabemos que esta persona tenía, era un eje central de la corrupción y del crimen organizado. Esto no debe manchar el trabajo de Fátima Bosch, pero este personaje, el empresario, pues traficaba armas, traficaba drogas y realizaba operaciones de huachicol fiscal a través de Guatemala y hacia México y tenía vínculos con el cártel Jalisco y la Unión Tepito. Raúl Rocha, que aparece en las pantallas de todas y de todos ustedes, y hubo una filtración a los medios que él habría pedido una condición muy particular de testigo colaborador a la fiscalía. Lo que significa es que Raúl Rocha tiene mucha información con la cual puede mantenerse en esa condición y no pisar la cárcel. Si acaso la fiscalía se convierte en una academia de canto. Y de ser así, ¿cuáles otras figuras estarían por arriba de él? Figuras de la clase política, figuras de la clase empresarial, pues eso estaría por verse. Pero lo que salió a la luz es de que dentro de la Fiscalía Especial en materia de delincuencia organizada, Raúl Rocha tenía vínculos también con importantes figuras que le enviaban información inmediata ante cualquier posibilidad de que estuviese siendo investigado por parte de la Fiscalía. Pues toda esta realidad, Vicente, fue una gota más que derramó el vaso y que bajo esta circunstancia
obligó también, yo creo que a la salida del fiscal, al cual le quedaban todavía 2 años. Hubo casos que sí se lograron avanzar significativamente, donde la fiscalía tuvo un papel muy relevante, y eso también habla no solamente de que es difícil o que hubo situaciones contradictorias dentro de la fiscalía, sino que también hubo avances importantes en materia de justicia. Pero era evidente que si se habían dado cambios importantes en el Poder Judicial, era necesario también que se diera un cambio dentro de la Fiscalía General de la República y que dentro de sus 11 fiscalías especializadas, Vicente, Ernestina Godoy, quien es en este momento la encargada de despacho, haya convocado a Héctor Elizalde Mora como responsable de la Agencia de Investigación Criminal y a César Oliveros Aparicio como titular de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Entonces, podemos hablar del reverso de la moneda, podemos hablar de un cambio paradigmático dentro de la Fiscalía. Yo esperaría que sí, pero nosotros debemos de pensar en algo mucho más grande que solamente la titularidad, Vicente. Debemos de pensar en toda una estructura que, si tú me permitieras un comentario de qué es la Fiscalía, yo te diría que es el pandemonium, y que cualquier persona que llegara a tripular, como en este caso la Fiscalía, no solamente tiene que poner su tiempo, su inteligencia, su capacidad, su sagacidad, sus ganas de transformar. Tiene que poner los riñones, el hígado, el corazón, la vista, porque no puede haber una instancia más demandante en este momento, con miles de expedientes, con miles de circunstancias de personas encarceladas que son inocentes y con muchos asuntos pendientes por atender, que la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no es una instancia sencilla, y sí, se va a requerir muchísimo de la personalidad, del trabajo de Ernestina Godoy, pero también de los 11 fiscales especializados que tienen que ser, la mayoría de ellos, si no todos, sustituidos, y que dentro de estas sustituciones también se tiene que procurar, déjame utilizar ese término, por la llegada de nuevos y jóvenes abogados que estén lejos de la maldad y de las condiciones operativas de la Fiscalía en su modelo tradicional, que a mi juicio no logró cambiar de Procuraduría a Fiscalía, y entonces hablaríamos de un proceso de transformación organizada y armoniosa de toda la instancia. No. Yo jamás creo que tendría la condición racional para poder llegar a un papel como esos. Lo hablo a título personal, pensando en cualquier abogado ahora que tuviese el interés de ser un fiscal. Por lo tanto, dentro de los perfiles que habrá de analizarse, además de Ernestina Godoy, quien fue asambleísta, la recuerdo, en la Asamblea de la Ciudad de México en el año 2012-2015, una excelente legisladora por la Ciudad de México, compañera de otros amigos, de mi amigo el doctor Ondarza y de otros legisladores más, pues ella tendrá que pensar en cómo lograr esa armonización y hacer todos los exorcismos que tengan que realizarse dentro de la fiscalía. Yo, en mi caso personal, no soy ritualista en esa condición, pero si tuviese yo que entrar a esas puertas, lo primero que haría sería un exorcismo, porque desde el pasado del PRI, desde el pasado del PAN, hay redes pues que lastiman mucho a nuestro país en la fiscalía. Por eso propondría yo un cambio paradigmático con Ernestina, un cambio a profundidad con las fiscalías especializadas, la llegada de nuevos abogados que trabajen las investigaciones y que no se les caigan los temas, Vicente, como se han caído cantidad de temas, y que en México se haga justicia. Entonces se lograría un funcionamiento adecuado y una combinación estratégica para el bien del país, en armonía también con el nuevo Poder Judicial, que todavía el Poder Judicial está en un proceso y que puede llevar tiempo.
Eso lo quiero dejar muy claro, Vicente, respecto al tema de la Fiscalía General de la República. Y ahora, si me lo permites, podemos hablar de la reaparición del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no debía sorprendernos porque el presidente ha estado trabajando de manera muy íntima, en reflexiones muy profundas, sobre todo respecto a lo que significa el pasado histórico de nuestro país, un pasado fundamental para exponer la grandeza de México. Y la grandeza de México no surge con México, Vicente. La grandeza de México surge a partir de la integración de grupos humanos en ciudades-estado y en luchas contra caciques. El presidente sostiene que no existía en México lo que ahora llamamos México, que se denomina Mesoamérica, pero que fueron en realidad ciudades-estado olmecas, Cuicuilco, mayas, zapotecas, totonacas, teotihuacanas, mexicas. En realidad son muchísimas las configuraciones, pero él parte en su investigación de los olmecas, quienes hemos tenido la oportunidad de tocar con nuestras manos las cabezas olmecas en La Venta, Tabasco, en el Museo de la Venta, nos daremos Sí. cuenta del enorme esfuerzo, sacrificio y arte, esfuerzo, sacrificio y arte de nuestros antepasados olmecas, y que ellos, a través de una protolengua, de una protoescritura, de una integración social que dejó los caciques a un lado para poder estructurar un poder, un poder estado en ciudades muy importantes como lo fueron en su momento San Lorenzo, después La Venta y Tres Zapotes, le dieron a la humanidad la posibilidad de construir un proyecto fundamental de civilización, el cual indefectiblemente sorprendió a los españoles. Entonces, lo que el presidente va a poner en su texto, que no he podido leerlo, espero no leerlo pronto y te voy a decir por qué al final, eh, pero creo que va a agradar a muchísimas personas, es los valores culturales, los valores intrínsecos que no se han perdido, porque se sigue hablando la lengua totonaca, se sigue hablando la lengua zapoteca, se sigue hablando la lengua náhuatl, y además mantenemos mucho del arraigo cultural, familiar de nuestros pasados, de nuestro gran pasado, y Sí. seguimos construyendo civilización. Ahora te diré por qué no lo pienso leer tan pronto, porque yo vengo escribiendo en paralelo más o menos sobre los mismos temas que al presidente le importan, sobre las culturas del periodo preclásico, del periodo clásico, del periodo epiclásico, del periodo posclásico y de la actualidad social moderna, hablando del modelo de república y la construcción de las diferentes repúblicas hasta el modelo de cuarta transformación, que a mi juicio ya se está convirtiendo en una cuarta república. Así es que esperaré un tiempo necesario para no mezclar mis ideas con las del presidente y poder llevar mi propia línea de investigación y ya después poder acceder al libro del presidente y darle el respeto y el honor que se merece. Pero son dos acontecimientos muy importantes que simbraron el fin de semana, Vicente, y que nos dejan muy claro pues que México tiene que seguir avanzando. Claro que sí, tenemos que seguir avanzando, mi querido Daniel Marmolejo. ¿Por qué no cerramos por el momento, Daniel, invitando a esta audiencia que es diferente e inteligente para que te apoye en tus trincheras independientes y alternativas? Claro que sí, Vicente. Muchísimas gracias. 4A República en YouTube, Homo Ex Novo, donde ocupamos ese espacio para hacer reflexiones con regularidad, pero con distancia. En mi caso, la distancia me obliga a pensar las cosas, a reflexionarlas y a proponer ciertas ideas y cuestiones que puedan ser de interés del análisis nacional. Así es que aquí seguiremos, Vicente. Para mí lo más importante es seguir respaldando tu proyecto de Sin Censura
Para mí lo más importante es seguir contribuyendo contigo, seguir fortaleciendo tu eje de comunicación, porque pues eres un comunicador incansable, infatigable, no te veo nunca desmayado, siempre te veo muy activo. Creo que tú tienes ya la voz muy gastada de tanto sacrificio, de tanto esfuerzo, de tanto estar aquí y allá. Así es que te debemos mucho nuestro respaldo por esa punta de lanza que significas y desde luego que la audiencia te apoye económicamente, Vicente, creo que es lo más importante. Así es que quien le agrade en estos comentarios, apoyemos a Vicente, hagámoslo de muchas maneras, continuemos con la difusión, porque ha sido muy difícil mantenerse, Vicente, dentro de pues, un eje de comunicación sin censura. Aquí estaremos, Vicente, siempre. Aprecio la generosidad de tus comentarios, querido Daniel. Es Que recíproco, le hermano. caigan. Claro que sí, Gracias. hermano. Hasta Un pronto, que estés abrazo. muy bien. Hasta luego. Gracias, Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura. Y bueno, que no se nos olvide también que se están desarrollando intensos debates interesantes. De hecho, la presidenta opinó hace unos días en la Mañanera del Pueblo de uno de ellos, que es este tema de la cosa juzgada, que se ha manipulado, dicen, eh, para hacer quedar mal a ministros o ministras como Lenia Batres con este tema de la cosa juzgada y pues hay que preguntarle a los que saben, por eso me da mucho gusto que nos acompañe también el magistrado, amigo de Sin Censura, magistrado del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Ángel Mario García Guerra, ex candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué ese tema está candente? Porque, insisto, la presidenta también opinó. El tema de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, también importante para que se le regresen facultades o no. A ver, hay muchos temas y los saludo con mucho gusto, magistrado. Un abrazo. Un abrazo a ti y a todo tu público, esta audiencia especial y diferente, y un saludo también para todos los que nos escuchan y gracias por la oportunidad de nuevo de estar aquí. Sé que esta semana que está concluyendo, bueno, la que concluyó ayer, tuvimos temas muy interesantes que han sido polémicos y muy comentados en las redes sociales, la salida del fiscal general de la República y la entrada, al menos de manera interina, de la nueva fiscal, Ernestina Godoy. También